Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido Alonso, Carolina, Cecilia, María Graciela, Piera, Yesenia, Yanina, la doctora Rosa Tapur. Muchísimas gracias por su gentil participación. Este es ya nuestro último encuentro en la parte teórica que estamos desarrollando de esta propuesta. Llegamos ya a nuestro encuentro número 7. El día jueves vamos a generar un pequeño espacio por si hay alguna duda sobre esta etapa final de la implementación de la propuesta que vamos un poquito a compartir el día de hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias por su participación y también por el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de estas semanas. Muy bien. Bueno, llegamos un poquito al final y es importante, así como comenzamos en el primer encuentro, eh, dirigiendo nuestra mirada al centro de esta propuesta, que era poner en el centro al estudiante, poder mirar al estudiante como una persona, viendo sus potencialidades, viendo también aquellos retos que tienen para poder generar una mejor experiencia de aprendizaje. Comenzamos así la primera semana haciendo un pequeño diagnóstico, ese primer producto donde vimos justamente potencialidades y limitaciones y donde de alguna manera ya íbamos un poco proyectando cómo podría ser de que la tecnología nos ayude a afrontar algunos de los retos. De hecho, inclusive se proyectó en ese primer trabajo elegir un área y ver cómo podría ayudarnos la integración de asistentes virtuales. Hemos tenido luego 2 semanas muy interesantes. En la primera vimos una herramienta como es Notebook LM para que funcione como una especie de cuaderno inteligente, ¿no? Hemos visto un poco sus potencialidades, hemos visto también algunas funciones que pueden ser de mucha utilidad si estamos pensando en fortalecer la experiencia de aprendizaje de los participantes en la diplomatura. Y la semana anterior dimos un paso interesante con las gemas o los gems de Gemini, ¿sí? Donde ya dimos el salto de tener esa fuente de recursos, como es el notebook, este cuaderno inteligente, y lo integramos con las gemas de Gemini para poder construir un asistente, una especie de acompañante que vaya ayudando al estudiante a profundizar o a generar una mejor comprensión de los temas que desarrollamos dentro de nuestro. Un detalle muy particular en el cual incidimos es ver esta posibilidad que ya está activa y que lo mostramos en el encuentro, que fue un poco esta articulación entre las gemas de GEM y en los cuadernos de Node. Entonces, eso nos ha permitido potenciar de forma muy sencilla pero estratégica todo el trabajo que hemos desarrollado en estas semanas previas. Entonces, llegamos un poco a la etapa final donde queremos un poquito compartir algunas líneas para poder desarrollar una propuesta integral de lo que podría ser un asistente virtual para nuestro curso. ¿Correcto? Entonces, va a ser relativamente sencillo, no vamos a plantear algo muy complicado, pero sí quisiéramos, como lo hicimos al inicio, poder también centrar nuestra mirada, ahora que queremos eh, desarrollar la propuesta, eh, poner nuevamente la mirada en nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, me gustaría un poquito
comenzar compartiendo este pequeño video, son unos 6, 7 minutos, muy interesante, de una propuesta justamente de un asistente virtual, pero que tiene como contexto la ayuda que brinda para una madre de familia que quiere seguir formando, capacitando. ¿Sí? Veamos un poco el caso y luego dialogamos para ver qué ideas surgen y si algo de esto podría también tener relación con lo que nosotros vemos y conocemos de los participantes en nuestra diplomatura. ¿Sí? Comenzamos tomando en cuenta la parte humana y queremos también terminar y canalizar la propuesta nuevamente reforzando el enfoque humano de esta propuesta. Mis padres no se graduaron de la universidad y yo quería poder decir que yo sí y hacer algo por mí misma. Chase, es hora de levantarse. ¿Dónde está tu taza? Tomaré biología y psicología este semestre. Pero cuando tienes hijos y vas a la escuela, es muy diferente a un estudiante universitario promedio. Cepíllate atrás, ¿sí? Tengo 3 niños de 9, 6 y 2 años. Cuidado con el palo, eso es. Además de eso, trabajo 20 horas a la semana. Y también voy a la escuela, tiempo completo. Hoy vamos a hablar sobre la forma de educar a los hijos. Luego vuelvo a casa y por lo general lo primero que hago, sinceramente, es ir a sentarme en la mesa de mi comedor y hacer la tarea por lo menos durante 2 horas y media. Literalmente tengo que tomar una taza de café para seguir. Utilicé el tutor Watson para mi clase de psicología. Y me ayudó muchísimo porque no tuve que leer el material y repasarlo una y otra vez para entenderlo. El tutor Watson es un tutor virtual exclusivo que habla con los estudiantes. Un estudiante llamado Watson, un compañero de estudio, y eso realmente hablaba del hecho que sentían que tenían a alguien ahí mientras revisaban el material. Te hará una pregunta y si tu respuesta es correcta es grandioso. Si no, Watson regresa y te hará una pregunta más específica y te guiará en la dirección correcta. Si no sabes la respuesta, puedes pedir que te guíe. Watson adapta todo este conocimiento para el que ha sido entrenado, para cada estudiante en particular, en cada turno de la conversación. Así que en función de lo que diga un estudiante, ya sea que su respuesta sea correcta o incorrecta, o que sea parcialmente correcta, el tutor comenzará a guiarlos por un camino para demostrar su conocimiento. Sentí que tenía un maestro con quien me estaba comunicando. Para mí se siente como una persona, en verdad. Estas son las reglas. Los que maestros tienen también que pueden seguir. acceder al tutor Watson para obtener información sobre el progreso de sus estudiantes. Desde el punto de vista del instructor, en realidad podemos ver qué preguntas hacen los alumnos. Así que si comenzamos a ver que hay muchos estudiantes que no entienden un concepto, podemos ajustar nuestras clases para enfocarnos más en esos conceptos. Tal vez una forma diferente de explicarlo. ¿Qué es esto? Arándano. Antes de usar el programa, me llevó un tiempo estudiar. ¿Qué es eso? Pero el tutor Watson me ayudó a entender el material más rápido. Sandalias. ¿Contestaste bien? Dame 5. Está bien, dame 5. Bien. Esto es algo que puedes llevar contigo durante toda tu vida. Se personalizará y en el futuro, el tutor Watson podría comprender y sentir empatía por el estudiante, poder darse cuenta de la frustración y luego adaptar la conversación por consiguiente. Aún estamos en el proceso y en la primera etapa de construcción de la herramienta de aprendizaje definitiva. El tutor Watson es un sistema de tutoría inteligente que puede interactuar con los estudiantes como si estuviera trabajando con un tutor humano en una sesión de tutoría privada. Simplemente tenía sentido asociarse con IBM y usar inteligencia artificial en Pearson. Antes del tutor Watson, me tomaba un tiempo estudiar. Y después del tutor Watson, tuve más tiempo disponible. Sí,
El tutor Watson ahora puede tener conversaciones personalizadas con cada uno de mis alumnos a nivel individual y luego decirme qué alumno necesita esa información adicional. Se siente como si estuviera en clase con mi profesor. Watson me mantuvo involucrada. Te hace una pregunta, pero si no la respondiste correctamente, podría explicarte y decírtela. El tutor Watson me ayudó a entender dónde se confundían los alumnos para poder presentar la información de una mejor manera. La inteligencia artificial cambia el juego. Puede adaptar la educación de forma personalizada a cada alumno para que sea a su propio ritmo. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que aprendemos y mejoramos nuestras mentes. Bien, bueno, esta es una experiencia, no es un proyecto reciente, tiene ya unos 8, 9 años, ¿sí? Es una propuesta de un asistente virtual que creó IBM, Watson, que tuvo un desarrollo bastante interesante, ¿no? Ha pasado los tiempos y miren que nosotros ya en este año, 2026, podemos tener una aproximación. ¿Qué idea les surge? ¿Cómo ven esta propuesta? ¿Hay alguna idea que les gustaría compartir? Que nos puede ayudar un poco en esta sesión ya de cierre para ver qué podríamos tomar en cuenta ahora que queremos un poquito estructurar nuestra propuesta. Muy bien, Cecilia y luego Janina. Con todo gusto, Cecilia, por favor. Gracias, disculpe. Eh, el video lo que nos confirma o corrobora son las virtudes que tienen los asistentes virtuales, sin duda, ¿no? Pero yo encontré algo más también, pero una tarea para nosotros los formadores, los docentes. Y es que nosotros siempre hemos partido de que el diseño curricular debe ser flexible a una propuesta de curso, de unidad, pero esta información que podemos obtener de un asistente virtual sobre aquellos aspectos que hay que reforzar, que hay que ampliar, donde tiene más dificultad, entonces nos ratifica en el sentido de que esa flexibilidad al diseñar nuestro curso nos va a llevar a estar muy atentos y a seguirlo ajustando, a seguirlo adecuando. Y es la información que nos va a brindar, en este caso, el asistente virtual, eventualmente, ¿no? Efectivamente, Cecilia, y esto es un aspecto muy importante, ¿no? Ese reto de construir una propuesta de aprendizaje que sea flexible, que no baje en su nivel, que no disminuya en su exigencia, pero que tome en cuenta la gran diversidad de elementos que influyen dentro de la experiencia de aprendizaje, ¿no? En el ejemplo muy claro, veamos, era una madre de familia, ¿no? Que parte de el trabajo, la familia, con una carga muy particular, pues también quería combinar el tema del estudio, ¿no? Entonces, estos elementos que a veces escapan de lo que normalmente podríamos proyectar cuando establecemos una experiencia de aprendizaje, eh, reafirma justamente esta necesidad de construir un currículum que sea flexible, ¿no? Que sea adaptable a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Sí, sería ideal todavía en la etapa en la que tenemos, porque estamos usando recursos gratuitos, ese feedback del sistema no lo tenemos, aunque hay una estrategia, justo ahora les voy a compartir un poquito qué podríamos hacer para aproximarnos un poco a esa interacción que tienen los estudiantes, ¿correcto? Pero sí, este es un poco el horizonte que se está abriendo, ¿no? Entonces, muy valioso esta perspectiva de considerar la flexibilidad de la propuesta formativa del currículum cuando planteamos una experiencia de aprendizaje aún
información continua. Muchísimas gracias, Cecilia. Muy valioso el aporte. Janina, por favor, con todo ¿Cómo gusto. están? Gracias. Voy a reflexionar en voz alta. La protagonista menciona en un momento, la protagonista del video, que al principio, el año anterior, se demoraba muchísimo al trabajar algún tema, porque era difícil entenderlo. Y ahora con el tutor virtual eh, va más rápido, porque no tiene que hacer tanto esfuerzo. Entiendo que deban optimizar su tiempo, pero desde la ciencia cognitiva se comprueba que aquello que demanda más esfuerzo pide más conexiones cerebrales o requiere más dedicación, tiene que ver con aprendizajes más profundos y duraderos. Entonces, no tengo la respuesta, es mi inquietud sobre lo que hemos observado en el video. Nada más. Gracias. Excelente, excelente reflexión, Janina, y este es uno de los grandes retos que necesitamos no descuidar y no dejar de lado. Por eso es muy importante que una propuesta como esta tenga un enfoque desde la parte educativa y formativa. Lo que señala Janina es muy valioso y muy significativo. De hecho, hay una investigación de un artículo que publicó el MIT a fines del año pasado, que es una investigación bastante interesante. Se hizo un estudio con estudiantes en el MIT durante unos 6 meses, haciendo un seguimiento a los alumnos que usaban, por ejemplo, inteligencia artificial tipo ChatGPT u otro sistema para poder desarrollar sus trabajos, ¿correcto? Y también hicieron el seguimiento a otros estudiantes que no utilizaban para nada ningún tipo de sistema adicional, ¿no? La inteligencia artificial. Eh, ¿Qué se descubrió? Porque el proyecto fue sumamente interesante. Cuando los estudiantes realizaban sus trabajos, se le conectaron sensores en el cerebro, ¿correcto? Para poder justamente analizar y ver en qué momentos, y en estos dos grupos de estudio, los que usaban inteligencia artificial y los que no usaban inteligencia artificial, en qué momentos y en qué etapa había mayor movimiento o mayor actividad cerebral, ¿no? Entonces, se pudo identificar, y esto está publicado en el artículo, que es una investigación bastante extensa, que aquellos alumnos que desarrollan o desarrollaban el trabajo eh, de forma sin tener recursos como el de inteligencia artificial, inclusive registraban a mano la información, eh, tenían o registraban una mayor actividad cerebral, y los que usaban casi mecánicamente la IA, tipo un copiar y pegar, el nivel de desarrollo o de actividad cerebral era mínimo, ¿no? Entonces, ahí surgió un poco la pregunta y la interrogante. Y justamente es el sentido de la reflexión de Yanina, que es muy pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando integramos una tecnología como esta, debemos no renunciar a lo que habíamos planteado desde el inicio, ¿no? Que los estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje profundo, un pensamiento crítico, que puedan generar una autonomía en su aprendizaje. Ese norte es indispensable no anularlo o no renunciar a él, ¿no? ¿Esto qué va a implicar? Y esto es muy interesante porque nos va a exigir a los educadores a que podamos articular y poder identificar algunas actividades, algunas funciones que son esenciales e inherentes para el tema del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Entonces, quiere decir que hay actividades que son irrenunciables, como por ejemplo la lectura. Entonces,
necesitamos incentivar, motivar a que los estudiantes puedan leer. Si los estudiantes no leen, no van a generar conocimiento. Y si no leen y le brindamos una herramienta que disminuya o anule la lectura, evidentemente lo que estaríamos logrando es dañar una competencia. Entonces, muy interesante, estamos en una etapa en que la tecnología avanza mucho, pero desde la parte de la educación nos estamos dando cuenta que tenemos que volver a ciertas funciones, a ciertas actividades, a ciertos procesos, ¿correcto? Que están desde los inicios de la experiencia educativa y que hoy, con todo este desarrollo de tecnología, son importantes y renunciables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lectura es indispensable. Se está también probando que ayuda y es valioso, por ejemplo, el tema de tomar apuntes con la mano, ¿no? El de apuntar tiene un efecto significativo para poder retener ciertos conceptos, ciertas ideas. Hay un ejercicio mental ahí muy interesante cuando escuchamos y tratamos de anotar, ¿no? Entonces, hay elementos, eh, actividades que deben ser fundamentales en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, muy valioso el aporte, Yanina, porque efectivamente este es un aspecto que no podemos ignorar, ¿no? Por eso, la idea de una propuesta como esta es que sea una propuesta donde estemos constantemente analizando, evaluando y viendo de qué manera esto ayuda, fortalece el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Y notamos que algo afecta su nivel de comprensión y de análisis, bueno, es el momento de poder comenzar a ver qué necesitamos corregir o qué actividad necesitamos recuperar para que esto no se incremente, ¿no? Eso es muy, muy valioso el aporte de Janina y muy pertinente el cuestionamiento. ¿Algún otro aporte, alguna otra idea? Sería valioso poder eh, tener en cuenta algunos aspectos que ustedes consideren significativos. Muy bien. Entonces, vamos avanzando un poquito y que eso nos pueda ayudar de alguna manera a tener un panorama de por dónde podemos canalizar nuestra propuesta, ¿no? Entonces, en primer lugar, y esto es muy importante, la idea es que podamos tratar de integrar estos dos recursos que hemos conocido, tanto el Notebook como las gemas de Gemini, ¿correcto? Medios, no como fines, sino como medios para ir gradualmente generando estrategias que nos permitan transformar la experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, un poquito este es el objetivo. Un poco para poder recordar y también seguir explorando, porque recuerden que las herramientas que hemos visto no son estáticas, ¿no? Van a ir cambiando, pueden ir evolucionando y pueden haber ahí detalles interesantes, ¿no? Entonces, un poquito para poder fortalecer el tema del nodo. Recuerden, es como un asistente de investigación, ¿correcto? Pero que tiene una característica muy particular. Debe ser alimentado por información que previamente nosotros, como docentes, hemos seleccionado. Quiere decir que a este asistente virtual no le estamos dando cualquier información o le estamos simplemente pidiendo que busque información en red o que construya una respuesta, sino lo estamos obligando de alguna manera a que pueda
analizar y trabajar en base a la información que le brinda. Entonces, un consejo aquí es potenciar todos los recursos que nosotros generamos dentro de los cursos de la diplomatura, ¿no? Tenemos nuestra guía de aprendizaje, tenemos nuestras unidades de aprendizaje, tenemos también las lecturas o la bibliografía complementaria, tenemos también videos que a veces utilizamos o que nos gustaría que los estudiantes revisen para poder fortalecer su aprendizaje. Y eh, audios u otros recursos que ustedes, previa eh, evaluación y proceso de curación del docente, pueden formar parte de esta base de datos con las cuales va a trabajar el asistente virtual, ¿no? Entonces, este asistente virtual se convierte en una especie de mediador, porque utiliza su sistema de IA para procesar la información que nosotros le estamos brindando, ¿no? Entonces, esto permite de alguna manera cerrar eh, los parámetros en cuanto a las fuentes, ¿sí? Eh, un detalle importante, si han tenido la oportunidad, por ejemplo, en el Notebook de generar el podcast, ¿no? Esta es una experiencia, por ejemplo, que inclusive se está potenciando, ¿no? Si ustedes han visto el podcast, se genera no como la narración de una película, de entrevista o diálogo, ¿no? Y entonces son dos personas que trabajan sobre el tema que hemos elegido, ¿no? Y van lanzándose preguntas y van generando cuestionamientos y es muy interesante. En estos días, inclusive han habilitado una función que todavía no está en la versión en español, correcto, pero que se puede en la versión que tienen en Estados Unidos, eh, da la posibilidad de que mientras que uno va escuchando el podcast, correcto, inclusive puede intervenir, o sea, que el alumno va a hacer preguntas y el sistema va a recibir la pregunta y la va a responder en tiempo real, ¿no? Esta funcionalidad, que es nueva, correcto, que probablemente en algunas semanas llegue para la versión en español que tenemos aquí, pues podría enriquecer y potenciar, por ejemplo, esa dinámica entre recursos, ¿correcto? Para que no sea solamente un audio que el alumno va a escuchar, sino podría ser inclusive un medio en el cual el alumno sea protagonista, a través de preguntas, de cuestionamientos o interrogantes que quiera. Y muy interesante, porque esto también ayuda, eh, se puede configurar el notebook para que todo elemento que sea tomado de una de las fuentes se pueda referenciar, ¿no? Y así también generar una cultura adecuada en cuanto a las referencias y citaciones de fuentes que estamos usando dentro del cuaderno inteligente, ¿no? Entonces, estas son un poquito las características que viene bien recordar del Nodule en la medida en que lo podemos integrar para nuestra propuesta de... Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna interrogante? Por favor, al ser este nuestro último encuentro, pues con toda confianza, si es que hay alguna inquietud, con todo gusto poder resolver. ¿Sí? Entonces, este es uno de los primeros recursos que hemos utilizado y ustedes lo han integrado bastante bien. Y el segundo es las gemas de Gemini, donde ya nos hemos enfocado en construir sobre todo un tutor, ¿correcto? Una especie de asistente de IA que acompañe el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Recuerden, incluimos aquí mucho en el modelo Socrático, ¿no? Con la finalidad de que el sistema ayude o permita acompañar, ¿no? Y a través de preguntas, la mejor comprensión de los estudiantes.
¿no? Entonces, eh, esto es interesante. Recuerden que ahí hemos comenzado a entrar un poco en el tema de los prompts, ¿no? Hay que entender que los sistemas como Gemini, esta función de las gemas, son configurables. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos perfeccionando los prompts que usamos, podemos encontrar eh, funciones para los estudiantes muy pertinentes, pero implica ir un poco familiarizándonos con los prompts, ir probando qué pasa si le pongo esto, qué pasa si le quito, qué pasa si intento que el asistente logre este proceso, ¿correcto? Entonces, eh, esto es probablemente una competencia que vamos a tener que ir desarrollando los educadores, ¿correcto? Para hacer una buena integración de esta tecnología. Generar o comenzar a construir prompts que se adecúen más a la naturaleza propia de nuestro. ¿No? Eh, Muy importante también, y esto poco a poco se va a ir potenciando, el tema de la interacción multimodal, ¿no? Y hemos visto hasta ahora la interacción con Gemini es en el modo script, ¿correcto? Y es un poco lo que tenemos ahora, enero del 2026, pero no va a ser siempre así, ¿correcto? La migración a otros modelos de respuesta o de retroalimentación ya se están trabajando, ¿no? Entonces, va a llegar el momento en que de repente el alumno no tenga que escribir, sino que va a poder dialogar con el sistema, y el sistema lo va a escuchar y le va a responder con voz eh, humana, ¿no? Un poco para enriquecer este tema de la interacción, ¿no? Inclusive ya en este momento existen herramientas de asistentes virtuales que combinan tres elementos: texto, voz e imagen, ¿no? Entonces el asistente ya no es simplemente un chatbot, un lugar donde yo escribo, sino es una persona. No sé si recuerdan eh, eh, cuando hace un tiempo en el Office había este pequeño asistente que era como un muñequito que aparecía, ¿no? Y que te preguntaba o que te daba algunos consejos para usar mejor el Word o el PowerPoint, ¿no? Entonces, este tema de ver a con quién interactúas enriquece más la posibilidad de generar conocimiento, ¿no? Entonces, son áreas, son líneas que en un tiempo relativamente corto se van a ir integrando a las experiencias de los tutores o asistentes virtuales, ¿no? De hecho, en este momento existen herramientas de pago que te permiten eso, crear, pero que tenga rostro, que tenga voz, ¿no? E inclusive que a través de gestos y emociones puedan transmitir mejor las orientaciones de los clientes. Entonces, un poco por ahí también es importante que tengamos en cuenta estos aspectos porque pueden llegar en un tiempo relativamente corto, y pensar en cómo esto podría ser integrado en la experiencia de aprendizaje resulta también valioso y significativo, ¿no? Y ineludible, correcto, muy importante, no podemos negar el tema de el impacto y los desafíos en el aprendizaje, ¿no? Darnos cuenta que puede tener impactos positivos en el aprendizaje, ¿no? Hay ya evidencias de mejora en el rendimiento académico, la posibilidad del apoyo a la neurodiversidad, al poder usar diversos tipos de medios y de recursos, ¿correcto? Permite una mejor experiencia de aprendizaje, y eso nos puede ayudar muchísimo, pero también plantea desafíos y retos, ¿no?
la necesidad de una mediación crítica, ¿no? El rol del docente es irrenunciable, ¿no? Es innegable. Entonces, es muy importante los recursos medios a poder la pertinencia o no de recursos medios. Y no dejar de lado el tema de las consideraciones éticas y la brecha digital que puede generar este tipo también de tomando en cuenta también la diversidad de realidades que tenemos dentro de nuestro país. Muy bien, bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda también o alguna reflexión, por favor? Veo un aporte de Elena Marcos. Estuve probando Notebook en la opción de audio, noté algunas imprecisiones, como si hubiese ocurrido una interpretación inadecuada de la información, ¿no? Este tipo de ocurrencias se encuentran documentadas y es posible revisarlas. Elena, muchísimas gracias por el alcance. Efectivamente, ustedes van a notar, inclusive también aparecen en las infografías o en los elementos visuales. A veces hay palabras que no están bien redactadas, ¿correcto? O hay frases que no se entienden, que no tienen una concordancia adecuada. Recuerden, estamos accediendo a un recurso que en este momento es de acceso gratuito y que por lo tanto está en lo que llamamos una versión beta. Entonces, tiene estas falencias, estas limitaciones, y por eso es muy importante siempre desarrollar una revisión previa, ¿correcto? Porque sí, muy buena percepción. eh, Hay todavía en los productos que nos está brindando, pueden haber algunas, eh, algunas fallas, algunas limitaciones. Recuerden, siempre que se usa inteligencia artificial hay un principio universal. Todo sistema de inteligencia artificial tiene errores, falla. Todo, el más potente y hasta los privados, a los cuales no tenemos acceso. Por eso, todo uso de sistema de inteligencia artificial debe estar mediado por una supervisión humana de un profesional en el área en el cual se está haciendo uso de la herramienta, ¿no? Por eso es muy importante nuestro rol como docentes para que esta tecnología siempre esté supervisada, evaluada desde la perspectiva educativa. Muy buen aporte, Elena. Muchísimas gracias por el comentario y la observación que pertinente, ¿sí? Bueno, y un poquito para consolidar alguna información que nos ayude, que de hecho voy a compartir un notebook donde he tratado un poquito de ver algunas investigaciones o algunos informes donde se ha hecho uso de la herramienta, ¿correcto? Entonces, interesante. Por ejemplo, el uso de los asistentes o los cuadernos inteligentes en Notebook puede reducir, ¿no? Significativamente consultas rutinarias, ¿no? Hay siempre consultas o elementos que suelen, sobre todo en el contexto educativo, agotar, ¿no? Porque te vuelven a preguntar sobre aspectos que están a veces claramente establecidos en el documento o en alguna guía o alguna rúbrica. Entonces, generar un asistente, generar un cuaderno inteligente en Notebook podría ayudar de alguna manera a reducir un poco estas consultas rutinarias, ¿no? Eh, y esto de alguna manera también va un poquito fortaleciendo el tema de autonomía del aprendizaje, ¿no? Muy interesante porque también hay estudios en torno a la finalización de tareas, ¿no? En algunos casos se encuentra una mejora en el 27%, ¿no? De tareas finalizadas,
¿no? El acceso a información, el poder tener resúmenes o elementos que complementen la comprensión del alumno pueden ayudar a que las tareas o los productos que muchas veces podemos solicitar se puedan alcanzar de forma fácil, ¿no? Eh, la potencia propia de la herramienta permite que a veces cuando hay algún tipo de consulta o de duda, bueno, el margen de respuesta humana está alrededor de las 24, 48 horas, ¿no? Que es un poco lo que humanamente podemos hacer porque no podemos estar permanentemente conectados al correo, ¿no? Entonces, es un poco el margen normal y natural de respuesta. Mientras que en el caso de los asistentes virtuales, bien configurados, el nivel de respuesta pues muy, muy rápido, casi automático. Y hay algunos indicios también de mejoras a nivel de calificación, ¿no? Esto también hay que analizarlo y verlo con la debida prudencia. Hay ya instituciones que están desarrollando este tipo de propuestas, ¿sí? Ahí estoy colocando algunas referencias, San Diego State University, ¿no? Indiana, muchas de ellas están en Estados Unidos, entonces por ahí tenemos algunos referentes interesantes que podríamos ir revisando y también tomándolos en cuenta para ver, ¿no? Aspectos que podrían ser adaptables a la realidad nuestra. No se puede implementar un asistente virtual haciendo copia de un producto que es pertinente para una realidad, ¿no? Necesitamos contextualizar. Esto es muy importante. Pero hay ya experiencias que pueden ser sumamente interesantes. Y el tema de inclusión y apoyo a la diversidad es una potencialidad muy valiosa, ¿no? Tenemos ya mayor conocimiento de ciertas necesidades o ciertas realidades que necesitamos tomar en cuenta cuando también desarrollamos los. Puede ser el caso que tengamos algún participante con algún nivel de neurodiversidad y tener medios para poder atenderlos y apoyarlos resulta sumamente valioso. Entonces, esto es un poquito lo que sería bueno considerar, ¿sí? Y ponerlo en común. Y finalmente, ya con esto terminamos, pasamos propiamente a que podamos establecer nosotros nuestra propia propuesta. Bueno, compartirles un poquito lo que eh, estamos haciendo, por ejemplo, en la maestría, integrando ya en este semestre, en el verano, los cuadernos inteligentes, ¿no? Hemos optado por los cuadernos inteligentes un poquito para acompañar el curso de realidad aumentada, ¿no? Y nos parece interesante el feedback que estamos recibiendo de los estudiantes, ¿no? Lo estamos incluyendo como parte de las actividades de evaluación, ¿sí? Y nos llama mucho la atención lo que los alumnos encuentran. Entonces, eh, por ejemplo, les hemos creado un cuaderno en Notebook y les hemos pedido las 2 primeras semanas que interactúen con el cuaderno, donde hemos colocado la guía del curso y bibliografía complementaria, y hemos activado todo el abanico que hay en estudio, ¿no? Colocamos video, presentación, preguntas, audio, habilitamos todo, porque queríamos ver eh, si esto era de utilidad para los estudiantes, ¿no? Y nos ha llamado muchísimo la atención que el riesgo era que lo sobrecarguemos con tantos recursos, pero ha sido muy interesante porque cada uno
Algunos han ido explorando algunos de los 5 recursos, pero hay algunos que se han quedado con aquellos que les ha ayudado mejor a su aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que a algunos les ha sido de mayor utilidad el tema del chat interactivo, el chat que está dentro del notebook. Le han hecho preguntas al notebook y han sentido un mejor apoyo cuando el sistema les ha estado respondiendo. Eh, para otros estudiantes les ha sido mucho más útil el tema del cuestionario, porque también habilitamos el cuestionario y les compartimos el cuaderno completo. Entonces, algunos han utilizado el cuestionario un poquito para reforzar su conocimiento, ¿no? Y entonces han encontrado ahí una posibilidad de refuerzo del aprendizaje muy interesante. No dimos consigna en qué tenían que revisar, ellos revisaron lo que consideraban que les podía ayudar, ¿no? Para otros también ha sido muy útil el tema de los podcasts, ¿no? Esa especie de diálogo entre especialistas les ha resultado muy interesante y muy ameno, ¿no? Es distinto a algunos podcasts que son tradicionales y son muy lineales, una persona que está hablando, hablando, hablando. Esa interacción para algunos les ha llamado la atención y significativo. Hay otros que nos comentan que han explorado los diversos recursos y que les ha llamado la atención porque algunos inclusive han revisado la fuente, ¿no? Porque usamos los materiales naturales que nosotros tenemos, la guía, las unidades, pero también subimos mayor información, ¿no? Parte de la bibliografía que está en el sílabo. Y entonces, hay algunos que nos han comentado, Ela, por ejemplo, que comenzó a revisar la fuente bibliográfica y a explorar un poco más, ¿no? Y le llamó la atención. Y también el tema de los mapas mentales. Entonces, miren, bastante, eh, en este caso, los participantes han podido explorar las diversas formas eh, que tiene Notebook para poder presentarlo. Y también les preguntábamos un poquito sobre cómo esto les ayuda o no para su aprendizaje, ¿no? Entonces, algo que han incidido es que el tema de la visualización de contenidos abstractos es para ellos significativo. Esto se da a través de los mapas conceptuales, los mapas mentales, de los videos, ¿no? O de las infografías. Esta parte visual ayuda mucho a fortalecer la comprensión, ¿no? Eh, el tema de interactuar con el chat y preguntar eh, les, eh, les ha permitido un poquito fortalecer sus procesos de metacognición, ¿no? Eh, y ya alguno inclusive miren, salió de ellos, ¿no? Percibiendo que esto le podría servir para desarrollar un aprendizaje personalizado y autónomo. Entonces, quería compartir un poco esta experiencia, ¿no? Recién vamos en la tercera semana del curso y lo vamos a ir compartiendo y usando a lo largo de las 8 semanas. Y bueno, esperamos compartir y ver y analizar también los resultados, ¿no? Entonces, un poquito para que tengamos los parámetros necesarios y eso nos pueda ayudar, ¿no? Genial. Voy atendiendo algunos aportes que están llegando por el chat. Celeste, una muy buena pregunta. En el notebook quise sacar nuevas versiones del video y al tercer intento me informó que ya no tenía más opciones, ¿no? Quería saber cómo hacer ajustes a los videos que genero en el notebook. Esto es un elemento muy interesante. Miren, hay un tip. Cuando ustedes quieran generar un recurso, sea un video, sea una infografía, ¿correcto? Lo aconsejable no es hacer clic directamente en el recurso en automático. Recuerden, todos los recursos que se pueden generar en, en Notebook, todos
Todos los recursos que se pueden generar tienen normalmente la opción del lapicito. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a compartir en vivo. Entonces, por ejemplo, eh, aquí, ¿no? Entonces, un consejo, cuando ustedes quieran, por ejemplo, crear, no sé, una infografía o un video, lo aconsejable es, antes de crearlo, hagan clic en el lápiz, ¿correcto? Porque, ¿qué les va a permitir? Les va a permitir configurar ese video. Ustedes pueden elegir si es un video explicativo o es un video breve. Pueden elegir inclusive el estilo visual del video. Pero lo más valioso es que ustedes pueden indicarle en qué quieren centrarse en el recurso que van a desarrollar. Se le pueden dar las pautas o los parámetros para generar ese video. Entonces, efectivamente, en la versión gratuita, no es que podamos crear 20 videos en un solo cuaderno, ¿correcto? Tenemos un límite. Nos permiten de 3 a 4 recursos. Puedo generar 3 infografías, puedo generar 3 videos, puedo generar 3 cuestionarios, 3 presentaciones, ¿correcto? En la versión gratuita. Entonces, un consejo para no desaprovechar esas opciones es configure el, el recurso, ¿no? Casi todos los recursos son configurables. O sea, le podemos decir en qué queremos que ellos, el recurso se concentre, ¿ya? Para que pueda ser mucho más pertinente para la organización. Elizabeth, una muy buena consulta, ¿sí? Recuerden, les hemos sugerido como consigna tanto cuando ustedes creen los recursos, como también cuando los estudiantes lo usen, conviene que se use un correo gratuito de Gmail, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la cuenta de la universidad, la cuenta PUC que tenemos, tiene ciertos parámetros de seguridad que no se pueden cambiar, que no los podemos cambiar nosotros. Entonces, estos parámetros de seguridad no permiten ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo creo un cuaderno con mi correo PUC, yo no puedo compartirlo con otra persona que no tenga correo PUC. Entonces, ahí eh, puede haber una pequeña complicación, ¿no? Y también hay algunas funcionalidades que por cuestión de seguridad, pues no se habilitan. Entonces, en ese contexto, conviene mejor utilizar una cuenta gratuita, ¿no? Porque tiene las mismas funcionalidades. Ah, ya, perfecto. Entonces, Muchas gracias. Ahora, tiene que ser Gmail. tiene que ser Gmail, sí. Tiene que ser Gmail. Ujú. Ya, muy bien. Gracias. Excelente. Excelente. Muy bien. Eh, bueno, miren, estos son algunos alcances muy, muy pequeños, muy sencillos en torno a aspectos que necesitamos considerar para la elaboración de nuestra propuesta final. ¿Sí? Entonces, eh, ¿les parece pertinente? Vamos a tomar unos 15 minutos de descanso hasta las 7:15. Muy probablemente el encuentro no sea tan extenso, ¿correcto? Volviendo al descanso, les voy a compartir el esquema de la propuesta y les voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes con tranquilidad puedan desarrollar la actividad final del curso. ¿Sí? ¿Les parece? Y también absolvemos alguna duda o alguna inquietud. ¿Sí? Entonces, descansamos 15 minutitos hasta las 7:15 y a las 7:15 retomamos ya directamente para ver el esquema de la propuesta final que necesitamos presentar para cerrar esta experiencia de aprendizaje y luego les mostramos un pequeño ejemplo. Muy bien.
Descansamos entonces un instante. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a retomar este último bloque de nuestro encuentro de hoy, un poquito para compartir el esquema de nuestra propuesta final, ¿sí? Vamos a brindarles un documento donde está este esquema en Word. Ustedes lo van a poder descargar y se va a poder desarrollar en base ya a lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos encuentros, ¿sí? Entonces, siempre es posible hacer un ajuste, alguna mejora, en la medida en que ustedes lo consideren pertinente. Entonces, un poquito para dar una mirada a qué es lo que proponemos dentro de esta eh, propuesta que ustedes van a presentar como producto final de este curso. Vamos a partir, y esto es muy importante, desde ese diagnóstico que hicimos en la primera semana, ¿correcto? Entonces, no vamos a dejar de lado ese primer diagnóstico, ¿sí? Vamos a tratar de identificar al menos una limitación que hemos señalado en ese informe, ¿correcto? Y vamos a seleccionar aquella que consideremos es más significativa para el desarrollo de su curso. Evidentemente pueden haber varios, pero lo que queremos en esta propuesta es atender por lo menos a una de ellas, ¿correcto? Si bien cuando hemos dado el feedback, hemos recomendado que pensando tal vez en una mirada a futuro, viene bien pensar en todas las problemáticas que hay y ir viendo cómo se puede atender cada una de estas integrando la inteligencia artificial. Lo que buscamos en esta propuesta es concentrarnos en uno, ¿correcto? Por la naturaleza del curso, habrá alguna que es probablemente la que afecta más directamente al aprendizaje de los participantes en nuestro curso. Entonces, partimos un poquito de este contexto. Aquí también atendemos un poco la diversa realidad que tenemos. Hay algunos docentes que esta es probablemente la primera vez que van a enseñar en la diplomatura, por lo tanto, tal vez no hay todavía un conocimiento muy particular de la realidad de los estudiantes, pero por lo que hemos dialogado, por lo que se ha ido viendo en el trabajo, pues pueden haber elementos en comunes que yo puedo considerar, ¿sí? Entonces, esto es importante. Eh, una vez que han identificado la necesidad, que eh, necesitamos determinar cuál va a ser el rol del asistente. Recuerden, esto es muy importante. Hay diversos roles que puede asumir el asistente virtual, ¿sí? Puede ser un tutor socrático, por ejemplo, si quiero que acompañe al estudiante en la parte de aprendizaje de conceptos, entonces, yo le puedo dar este rol de tutor socrático para que a través de preguntas y consultas pues, pueda ayudar a los estudiantes a una mejor comprensión. También se puede crear un asistente para el desarrollo de proyectos, para que pueda acompañar el desarrollo de un proyecto, de una actividad, ¿correcto? Entonces, eh, esto puede ser pertinente si de repente por la característica del curso que desarrollamos está de por medio la elaboración de alguna propuesta o de algún proyecto. Entonces, podría de alguna manera ayudar también eh, este rol que puede tener el asistente. Eh, también, eh, y esto ustedes lo pueden ir explorando a través de los PROM, ¿correcto? Se puede generar un asistente
que fortalezca el tema de la metacognición, ¿no? Que un poco enriquecido con el tutor socrático, pues va tratando un poco en ese ir preguntando y recibiendo la respuesta de los estudiantes, en ir ayudando a que fortalezca sus procesos de metacognición. ¿Sí? Entonces, puede darse también este rol al asistente virtual, ¿no? Y finalmente, recuerden que también podemos configurar al asistente como un asistente disciplinar, como especialista, por ejemplo, en el área de matemáticas, en la solución de problemas. Entonces, si lo alimentamos correctamente con la información necesaria, podría actuar como un especialista, como un consultor, como un asesor que acompañe al estudiante, ¿ya? Entonces, son roles que se pueden generar en los asistentes, ¿ya? Siempre tomando en cuenta las necesidades de los. No olvidar, y lo vamos a tener que establecer en el documento, plantear siempre los lineamientos éticos, ¿correcto? Definir con precisión qué es lo que puede hacer dentro de este contexto ético, pero también qué es lo que no debería hacer, ¿correcto? Esto hay que señalarlo, hay que eh, visibilizarlo para que la labor del asistente cumpla con su objetivo, ¿ya? Y que los elementos éticos se mantengan. Y bueno, luego lo que les vamos a pedir es que ustedes construyan de forma sencilla, ¿correcto? Muchos de ustedes han estado revisando los cuadernos y los asistentes pues ya propiamente lo tienen elaborado. En algunos casos he notado que han sido aproximaciones, probablemente un poquito para ver cómo funciona. Entonces, lo ideal es que ustedes escojan dentro de su curso un tema o una unidad, ¿correcto? Dentro de ese tema, esa unidad, una problemática que ustedes han identificado que puede afectar o afecta el aprendizaje de los estudiantes, y para eso les pedimos que planteen un cuaderno inteligente a través de Notebook y un asistente, un acompañante virtual a través de las gemas de Gemini. ¿Correcto? Entonces, les vamos a pedir que construyan estos dos elementos, ¿ya? Como vuelvo a señalar, muchos de ustedes ya los tienen hechos. Entonces, simplemente va a ser un poquito adecuar la información dentro del formato. Algunos también han hecho una especie de aproximación o de piloto. O sea, simplemente han probado cómo funciona. Entonces, lo ideal es que tanto el Notebook como el Gemini estén unidos por el mismo tema y por la atención a la misma dificultad o limitación que quieren ustedes solucionar. Tiene que haber un hilo conductor. ¿Bien? Y recordar que en el Notebook ustedes pueden activar los diversos productos que crean pertinentes. ¿Correcto? No es necesario que se habilite todo el Notebook. Ustedes elegirán qué recurso es aquel que les puede ayudar. Estas son un poco las orientaciones generales para la creación del asistente virtual. Roxana plantea una pregunta muy interesante. ¿Se puede generar un asistente socrático al finalizar un taller para conocer cuánto ha aprendido el participante, indicando un máximo de 5 participaciones o la respuesta máxima de 5 preguntas? Muy interesante, Roxana. Sí, en realidad, conociendo ya cómo funcionan los recursos, ustedes pueden adaptarlo a diversas funciones. Y sería muy interesante, Roxana, porque es algo que estaría pensado y entiendo un poco más vinculado para la parte de evaluación, ¿no? De ir viendo a través de las preguntas y las respuestas, probablemente el estudiante, qué es lo que ha comprendido, qué es lo que ha entendido, por dónde va. Sí, Roxana, en realidad ustedes pueden adaptarlo con toda libertad, ¿no?
Genial. Muy bien. Y entonces, eh, lo que les habíamos señalado, este es el esquema, ¿correcto? Ya está por si acaso publicado en la plataforma, pero se los comparto ahora, ¿correcto? Para que ustedes puedan tener el modelo, lo pueden, en la plataforma lo pueden descargar, aquí lo van a poder ver y si gustan, pues lo pueden trasladar a un documento en Word y luego lo van a poder subir. Lo estoy compartiendo en este momento en el chat de Zoom, por si gustan revisarlo en este momento, lo podemos revisar juntos, ¿correcto? Pueden ingresar al documento y este es, ¿correcto? No es nada complicado, ¿ya? En realidad recoge lo que ya ustedes han hecho y lo que les pedimos es simplemente un documento que de forma sencilla y clara pueda mostrarnos hacia dónde apunta un poco su asistente virtual, integrando las dos herramientas, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Ya estoy viendo que están ingresando, no hay ningún problema. Pues propuesta integral del asistente de personalización del aprendizaje. Va el título, lo único que tienen que colocar ustedes es el nombre del curso, ¿correcto? Eh, para qué diplomatura, su nombre, nombre del docente, y le pedimos que inicien con un pequeño diagnóstico muy sencillo y muy puntual del estudiante real, ¿correcto? Aquí, ¿qué tienen que ustedes colocar? Tienen que colocar una, máximo dos limitaciones puntuales que ustedes han identificado o prevén que pueden tener los estudiantes y que va a ser el objeto de mejora que va a atender el asistente virtual, ¿correcto? Entonces, aquí puede ser una o máximo dos. En algunos casos he estado viendo, de repente les va a ayudar que sean dos, pero no más de dos, ¿correcto? Del trabajo primero, de esa matriz, ustedes seleccionen, de hecho también les pedimos en ese trabajo que ustedes seleccionen una, puede ser la misma o de repente pueden elegir otra, pero que esté en la matriz, ¿correcto? Entonces, seleccionan una, puede ser la falta de tiempo, dificultades en la computadora o alguna otra que ustedes hayan seleccionado que tenga relación con la naturaleza de su. Celia, una muy buena pregunta. ¿El trabajo se entrega en Word? Efectivamente. Ustedes llenan este formato y lo suben a la plataforma. Esa es la entrega del trabajo. ¿Ya? Entonces, recuerden, en diagnóstico, ¿cuál es el tip? Una limitación, máximo dos. ¿De dónde saco esas limitaciones? Para que gestionemos también lo que ya hemos trabajado, lo pueden tomar de la matriz de diagnóstico, que ya ustedes lo han hecho bastante bien, ¿correcto? Y sus matrices están bastante bien hechas, así que no hay aquí mayor dificultad. Estrategia de personalización con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que qué problema específico del diagnóstico va a resolver? Por ejemplo, si aquí estoy señalando que una limitación fuerte, por ejemplo, para mi curso, va a ser el tema de comprensión lectora, entonces, evidentemente, mi decisión de personalización va a apuntar a que este asistente eh, ayude a mejorar los niveles de comprensión del participante, ¿no? En las lecturas, en las actividades, ustedes pueden elegir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay relación entre la limitación que he identificado y por qué estoy decidiendo integrar la inteligencia artificial para atender esta problemática, ¿ya? ¿Qué rol va a tener? Entonces, como habíamos señalado, ustedes pueden coger el rol, ¿no? Y aquí les estamos planteando algunos, pero de repente a ustedes, conociendo ya la herramienta, cómo funciona,
pueden de repente generar alguno que no está aquí señalado en buena hora. La idea es que el medio se adapte a nuestra necesidad educativa, ¿correcto? Entonces, puede ser un asistente socrático si quiero que acompañe el aprendizaje a través de preguntas y el análisis de la respuesta de los alumnos. Puede ser un asistente disciplinar, o sea, puede ser como una especie de especialista que acompaña al alumno y que ante alguna consulta o interrogante le va a dar luces para poder él encontrar la solución a su problema, ¿correcto? O puede ser un asistente de proyecto, ¿no? El alumno tiene que desarrollar una propuesta, tiene que desarrollar un trabajo. Entonces, este asistente le va a dar las pautas para poder lograr el objetivo. No le va a hacer el trabajo, pero sí puede absorber dudas o consultas para que el participante desarrolle de forma óptima el proyecto, ¿no? O puede ser también un asistente metacognitivo, ¿no? Esto ayuda mucho porque a veces tenemos en el desarrollo de nuestros cursos personas que son especialistas en la temática, ¿no? O que el tema que estamos desarrollando es su área de desarrollo. Entonces, eh, generar un asistente que apunte, por ejemplo, a procesos metacognitivos mucho más profundos podrían ayudar a esta población, que a veces son muy pocos, pueden ser dos, tres en clase, pero a veces no los atendemos, ¿correcto? Entonces, podría darse el caso, ¿ya? Entonces, ustedes eligen. Y podría también adaptarse a algún otro, ¿no? Ustedes pueden elegir. Muy importante, ya lo habíamos señalado, necesitamos explicitar, señalar dónde sí y dónde no se permite el uso de la IA en esta actividad. Entonces, por ejemplo, va a ser un asistente de proyecto. Entonces, sí va a apoyar para poder dar feedback y lograr que el estudiante logre el objetivo. Pero no, por ejemplo, el asistente va a desarrollar el proyecto. No va a ser su misión, porque lo que queremos es que el alumno se esfuerce y logre el aprendizaje, ¿sí? Entonces, tiene que estar muy claro que dónde sí y dónde no se permite el uso de la IA en esta actividad, dónde va a tener las limitaciones, ¿sí? Entonces, esto es como la columna vertebral. ¿Qué problema es el que va a atacar? ¿Qué rol va a tener? ¿Y cuáles son los límites éticos? ¿Sí? Igual, tiene que ser muy puntual. Aquí no estamos hablando de que vamos a plantear un decálogo, ¿no? Con que sean dos o tres eh, posibilidades que pueda hacer y dos o tres limitaciones claras y precisas para el asistente que lo voy a crear, es más que suficiente, ¿correcto? No eh, necesitamos. Y finalmente, de forma muy sencilla, eh, nos comentan un poco la configuración de su nodo, ¿no? ¿Qué fuentes van a cargar? Entonces, simplemente enunciarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a cargar mis sílabos, no es que van a añadir al documento el sílabo, pero sí señalarlo. Voy a añadir la unidad, voy a añadir la presentación de los encuentros, voy a añadir la guía del curso, la rúbrica, que es lo que ustedes están incluyendo dentro de su norma, ¿ya? Un pequeño listing, un poco especificando al menos el título, ¿no? Voy a añadir lecturas. Bueno, sería bueno. Estoy pensando en añadir estas tres lecturas, ¿no? Pueden colocar ahí la referencia simplemente como complemento. No es que tengan que subirlo al documento, ¿ya? Pero eso nos ayuda como para tener una organización en base a qué va a trabajar, ¿correcto? Luego, vamos a señalar de forma muy sencilla cuál es el objetivo de estas fuentes, o sea, cómo estas fuentes van a ayudar al estudiante a tener claridad cognitiva, ¿no? Entonces, ahí
ustedes le pueden dar sustento. No, estamos dando bibliografía seleccionada y actualizada porque queremos que los alumnos, al desarrollar ese tema, por ejemplo, tengan los últimos avances o eh, los últimos aspectos que se han investigado sobre esta temática. Pensemos sobre la solución de problemas en el área matemática. Acaba de salir una investigación, ya no me alcanzó el tiempo para incluirlo en la bibliografía porque ya comenzó el curso, pero lo estoy incluyendo dentro del notebook porque quiero que los participantes tengan un conocimiento actualizado sobre esta temática. Entonces, ese objetivo de la fuente, que no se ve o que no se transparenta en en la herramienta, simplemente lo señalamos de forma muy sencilla, ¿correcto? No es hacer un análisis amplio, sino simplemente explicitar, ¿no? Cómo este material va a dar claridad cognitiva, va a fortalecer el aprendizaje, o sea, ustedes señalan un poquito esto, cómo va a ayudar al estudio. Y recuerden que en el Notebook ustedes pueden generar productos, pueden generar videos, podcast, presentación, infografía, guías de estudio, glosario, ¿correcto? Entonces, ustedes indican, para este Notebook yo estoy habilitando el video con esta intención, estoy habilitando el mapa conceptual con esta intención, estoy habilitando el podcast con esta intención. Entonces, cada recurso un poquito comenta cuál va a ser su finalidad, nada más. ¿Ya? O sea, cómo va a apoyar en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo esperan ustedes que ayude? Y finalmente, la configuración de la gema en Gemini, ¿no? Entonces, ¿qué les pedimos? Que nos compartan, porque esto va a ser interesante, el prompt de su gema. ¿Ya? Entonces, recuerden, les hemos compartido ahí dos prompts, pero ya he visto inclusive que algunos de ustedes han construido su propio prompt y está genial. Entonces, aquí, por favor, acá sí les vamos a pedir que nos compartan el prompt, ¿ya? Para poder de repente hacer una especie de pequeña eh, biblioteca de prompts construidos por ustedes y que atiendan a la naturaleza propia, ¿ya? Entonces, simplemente el prompt que ya ustedes lo tienen, lo comparten aquí. Y finalmente, señalan cómo el estudiante va a actuar con el YEN, ¿no? Consejo, recuerden que lo ideal es que estos recursos que son nuevos, tal vez para que tengan un mayor impacto en los participantes, viene bien que formen parte de alguna actividad evaluada. O sea, que tengan algún tipo de puntaje o porcentaje para que los alumnos interactúen, ¿correcto? Y eso nos permita poder evidenciar y ver cuál es el impacto que puede tener en ellos. Si lo dejamos como un recurso más, ¿correcto? Probablemente por la carga que tienen los estudiantes no genere una interacción. ¿Ya? Pero si forma parte de alguna actividad evaluada o parte de un proceso, sería interesante. Correcto. A ver, hay algunas consultas. Muy buena pregunta. Repetir un poquito lo relacionado al objetivo de la fuente. Sí, aquí el objetivo de la fuente es un objetivo en general, ¿correcto? O sea, no es que voy a hacer un objetivo por cada recurso que estoy subiendo, por el PPT, por la guía, no. Sino hago un listing de las fuentes que voy a subir, la lectura, el artículo, la guía, la unidad, la rúbrica, los elementos que ustedes suban, y en el objetivo de la fuente escribe brevemente cuál va a ser la finalidad de beneficio para el estudiante de que el asistente o el cuaderno inteligente tenga estos elementos, ¿no? Entonces, simplemente es que puede ser en dos o tres líneas, no más, ¿correcto? No implica dar el objetivo de cada fuente. Estamos hablando de las fuentes en general. Y lo segundo, es necesario colocar el enlace de lo creado, o sea, el enlace del notebook y del GEM, sí, ¿correcto? O sea, incluyen ahí donde dice configuración del notebook,
dos puntitos y pueden colocar el enlace de su notebook y el enlace de su, ¿ya? Porque entiendo que en algunos casos ustedes han hecho una prueba y entonces, pues, no hay problema de hacer cambios o ajustes. Recuerda que los GEMS y los notebooks se pueden ajustar, se pueden mejorar o se pueden rehacer en caso ustedes lo consideren, ¿ya? Entonces no hay problema. Gracias, Bueno, José. Alonso, muchísimas gracias. Y es necesario colocar el enlace del notebook y del Gmail. Yo estoy contento con el que presenté en los trabajos anteriores. ¿Puede ser el mismo? Sí. Y cumple con estos elementos. No es necesario, si ustedes creen conveniente, de hacer uno de nuevo. ¿Correcto? No, no les vamos a pedir tampoco que los entonces, y ustedes, porque he visto unos muy buenos, he revisado los dos, están articulados, inclusive el James jala el notebook y lo han hecho genial. Entonces, bastaría simplemente con pegar el enlace que ustedes ya han presentado, ¿no? Solo que aquí ya va en la versión oficial. ¿Sí? Entonces, miren, es simplemente eso. No es nada complicado, es bastante sencillo y a manera simplemente de ejemplo, correcto, que también lo he colocado en la plataforma, les comparto una especie de modelo que no es para copiar, pero que les puede servir si por ahí necesitamos de repente, no nos dijo cuánto es la amplitud del texto que puede haber aquí. Eh, Debe ser una página, dos páginas, pues, eh, y tienen un ejemplo, ¿correcto? Un poquito para que se den una idea. Ustedes pueden enriquecerlo, pueden colocar algún elemento adicional, pero miren, va un poquito en esta línea, ¿correcto? Como ven, no es más de dos caras, ¿correcto? Entonces, es algo en verdad manejable, ¿sí? Implica lo que hemos ido avanzando en los encuentros anteriores, ¿sí? Entonces, ese es ¿Y un para poco cuándo se entrega? correcto. Lo ideal es que esto lo podamos entregar, estaba en la plataforma, hasta el domingo 1 de febrero, a las 11:59, ¿correcto? Eh, Me avisan porque lo podemos también colocar para el 2. O sea, yo no tendría problema si es para el 2 de febrero. Me confirman si les es más cómodo el 2 para que tengan un poco de tiempo, ¿correcto? 3, 4, por ahí. Correcto, no hay problema, sí lo podemos ver. Ya, de repente lo podemos poner para el 3 y mantenemos un punto de equilibrio, no hay problema. ¿Ya? Yo creo que sí, lo podemos poner para el 3 para que tengan un espacio y también puedan terminarlo con tranquilidad. ¿Ya? Voy a modificar porque está para el 1, lo voy a poner para el 3. ¿Sí? Ya sería un poquito la fecha oficial de entrega. Muy bien, Elizabeth, gracias por reafirmar. Nos ayuda mucho. Esto, dialogándolo, creo que nos ayuda porque la idea también es respetar. Ustedes están de vacaciones y es muy loable que hayan dedicado este espacio para poder formarse. Entonces no queremos tampoco sobrecargarlos, ¿ya? Entonces, descanso es también parte de nuestro desarrollo personal y bueno, en verdad valoramos mucho tu disposición, la disposición para participar de esta propuesta. Muy bien. Bueno, esto es un poco el cierre del curso, de la propuesta, ¿no? Eh, no me queda más que agradecer eh, la gentileza que ha tenido la Marta, responsable de formación continua, por la oportunidad brindada para poder compartir con ustedes, estimados colegas, esta propuesta, ¿no? Animarlos en la medida en que algunos elige poder aplicarlo esto en sus cursos. Bueno, tienen mi contacto y con todo gusto podría apoyarlos si es que por ahí
es necesario ayudarnos de repente en algún aspecto puntual y técnico, pues encantado, ¿no? La idea es que podamos colaborar, la idea es que nos podamos ayudar y que juntos, reflexionando y teniendo siempre una perspectiva crítica, podamos integrar en la medida en que nos ayude la inteligencia artificial, ¿no? Reiterar el agradecimiento, ¿no? Por el esfuerzo desarrollado y por toda la disposición que ustedes han tenido a lo largo de de esta semana, ¿no? El día jueves, de 6 a 6:30, si es que hubiese necesidad, yo creo que ha estado bastante clara las consignas, pero si alguno desea, de todas maneras voy a estar conectado el jueves por si requieren alguna consulta adicional. Y pues nada, simplemente reiterar el agradecimiento y animarlos a continuar y a finalizar con este pequeño proyecto. Gracias, José. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José. Muchas En gracias. contacto. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches. Gracias, mi amable. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Buenas noches.